movimiento circular, vamos a ver movimiento armónico, las leyes de Newton, energía de trabajo, potencia, momentum y un concepto básico de ondas, ya pues complementando lo que hemos hecho. Partimos de explicar lo que es la cinemática, la cual es una rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo generan, que en este caso serían las fuerzas. Se tiene en cuenta el movimiento de las partículas con respecto a un tiempo determinado, y para ello se utilizan velocidades y aceleraciones que tienen en cuenta el comportamiento de la posición de los objetos en un tiempo determinado. Por ejemplo, la velocidad se calcula con el cociente entre la posición y el tiempo, y la aceleración con el cociente entre el cambio de la velocidad y el tiempo. Algunos conceptos de la cinemática son el movimiento, que consiste en el cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo dentro de un sistema de referencia. Un móvil, que es cualquier cuerpo que se está moviendo, como por ejemplo una mosca volando o la Tierra girando alrededor del Sol. Y la posición, se habla de posición cuando se sitúa un objeto dentro de un sistema de referencia. El sistema de referencia puede ser unidimensional, como por ejemplo el gráfico de arriba, o bidimensional, como el plano cartesiano con coordenadas X y Y, y tridimensional para situar objetos en el espacio, movimientos en el espacio. Otros conceptos de la cinemática: la distancia de la trayectoria, la cual consiste en un conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento y forma una línea, ya sea recta o curva. La distancia recorrida es la longitud de esa trayectoria recorrida por el móvil, y el desplazamiento es la distancia que existe entre la posición inicial del movimiento y la posición final, y se representa en una recta, de manera que tiene una dirección y un sentido. En este ejemplo podemos ver que la distancia recorrida sería la línea azul, y el desplazamiento sería el vector que está punteado de color rojo. Más abajo aparece un ejemplo que dice: Juan sale de su casa para llegar a la escuela, lo hace siguiendo la siguiente ruta. Camina 30 metros en dirección este, luego desde ese punto se dirige 40 metros dirección norte, y finalmente camina 30 metros en dirección oeste. Para ello piden calcular el recorrido y el desplazamiento de Juan. Entonces, los 30 metros que corre hacia la derecha, luego 40 metros hacia el norte, por último 30 metros hacia la izquierda. La suma de esos tres valores daría la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria. Y el módulo sería el vector dirección norte, 40 metros. La cinemática maneja dos tipos de velocidades. Una es la velocidad media, que consiste en el desplazamiento realizado por un intervalo de tiempo. La instantánea es la que tiene el cuerpo en un instante específico, que normalmente se representa por un punto de la trayectoria. Por ejemplo, cuando se revisa el velocímetro de un coche, este indica la velocidad instantánea en un instante de tiempo relativamente pequeño, que comúnmente se indica por un punto de la trayectoria. Y la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Mientras tenemos velocidades en estos dos ejemplos de 120 kilómetros y menos 120 kilómetros por hora, la rapidez siempre es el valor absoluto, el valor positivo. Otras gráficas representan el movimiento uniforme, la cual presenta velocidad constante, y una gráfica de posición con respecto al tiempo. A medida que aumenta la posición, también aumenta el tiempo. Y en la velocidad versus tiempo, la velocidad siempre va a ser la misma a medida que aumenta el tiempo. En cuanto al movimiento uniformemente acelerado, podemos ver una parábola en la posición con respecto al tiempo, cóncava hacia arriba, y una aceleración negativa sería una parábola cóncava hacia la derecha. Mientras que la aceleración siempre se mantiene constante. Las ecuaciones básicas utilizadas en la cinemática son estas tres. La primera dice que la distancia es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La segunda dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo.
La tercera dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces a continuación vamos a explicar unos problemas. El primero dice: un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 metros sobre segundo y al cabo de 35 segundos, ¿qué velocidad tiene y qué distancia se encuentra del punto de partida? Entonces para solucionar este problema primero debemos ver qué valores nos dan. Cuando nos indican que el móvil parte del reposo, significa que parte de una velocidad inicial igual a 0, con una aceleración A de 5 metros sobre segundo al cuadrado y un tiempo de 35 segundos. Nos preguntan la velocidad, sería la final, y la distancia a la que se encuentra el punto de partida. Con base en las ecuaciones, la primera, la velocidad, se puede hallar con la segunda ecuación, sería despejando la velocidad final, que sería igual a la aceleración por el tiempo, o sea, los 5 por los 35 segundos. Eso haría 175 metros sobre segundo. Mientras que la distancia se puede hallar con la primera ecuación, cual dice que es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, se cancela, quedando un medio de la aceleración, es decir, un medio por 5 metros por el tiempo, que son 35 al cuadrado, dando eso 3062.5 metros. Esa sería una solución al primer problema. Listo. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Sabes qué? Intenta tal vez, yo creo que la mayoría no ven ahí porque queda cubierto, intenta escribir un poco más arriba o en los espacios blancos, pues esta vez ya sí, pero para que logren leer, porque si no ahí, por ejemplo, de acá no se ven las últimas líneas, o sea, no escribas en el pedacito bajo del tablero. Sí, como ahí o donde hay un espacio. Ahí mismo explicaría el segundo problema. Dice que un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundo. En 4 segundos nos piden determinar la aceleración y la distancia. Entonces, como nos dicen que parte del reposo, la velocidad inicial sería igual a 0. La rapidez, es la velocidad final, sería igual a 20 metros sobre segundo. Y el tiempo es de 4 segundos. Piden la aceleración y la distancia. Entonces, la aceleración se puede hallar con la segunda ecuación. La aceleración es igual a la velocidad final, que son los 20 metros sobre segundo, menos la inicial, que es 0, dividido 4. Nos da 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia se podría hallar con la segunda ecuación también, teniendo en cuenta que tenemos la aceleración y el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto se cancela porque la velocidad inicial es 0. La distancia sería igual a un medio por los 5 por 4 al cuadrado. Eso da 40 metros. Sería como la solución al segundo problema. Listo. ¿Decir el borrador o tienes?
Vamos a explicar otros dos más. Tercero dice, un motociclista parte del reposo y con una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado, recorre un tramo recto de 150 metros. ¿Cuál es la rapidez al final del camino y cuánto tiempo emplea en recorrer? Entonces nuevamente parte del reposo, velocidad inicial igual a 0, con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, y recorre una distancia de 150 metros. Entonces la rapidez final nos piden hallarla y el tiempo que emplea en recorrer. Si quieres, sigamos así cuando escribes. Ya. Entonces se puede hallar de la tercera ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial. Velocidad inicial al cuadrado más ¿Se ve bien? 2 veces la aceleración por la distancia. Sí, por la distancia. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial que es 0. ¿No sería al contrario? ¿Cómo se ve mejor así o lo otro? No, no es lo otro. ¿El otro? No, así. No, como que. No, así. Igual. 0 más 2 veces la aceleración, que sería 3, por la distancia que son 150 metros. Está al cuadrado. Este resultado se tiene que elevar para cancelar el cuadrado y da 30 metros sobre segundo. Lo segundo que pedía hallar el problema era el tiempo, que se puede hallar con la ecuación 2. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Se despeja el tiempo, la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es 30 sobre la aceleración que son 3, dando 10 segundos. Ese sería el tercer problema. Bien. El cuarto problema es de cinemática, ya de caída libre. Dice que desde una acantilada de 50 metros se va a caer una piedra. Preguntan el tiempo en el que tarda en llegar al suelo, la rapidez en la que impacta con el suelo y la distancia que recorre en el último segundo de la caída. Entonces, se puede plantear algo más o menos aquí, en el cual tenemos una piedra que parte del reposo y tiene que llegar hasta el suelo, o sea, hasta aquí, para tener un vector velocidad final. También nos preguntan que la distancia recorrida en el último segundo. Entonces este sería el tiempo completo y este sería el tiempo completo menos un segundo. Planteándolo en un sistema de coordenadas hacia Y, aquí serían los 50 metros y aquí sería la posición 0. Nos pedirían hallar esta distancia que hay aquí también, que es uno de los de las preguntas que dicta el problema. Entonces para ello se tiene que recurrir a las ecuaciones de la cinemática, que la primera dice que Y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y más Y inicial. Sabemos que parte del reposo, entonces esto se cancela. Y es igual a menos un medio de la gravedad, que es 9.8 por el tiempo al cuadrado, que lo desconocemos. Y el punto Y inicial es donde está la piedra, o sea, los 50 metros.
Aquí ya tendríamos una ecuación. La segunda ecuación se basa de la siguiente forma: es velocidad en y es igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en y. Velocidad inicial es 0, quedando que la velocidad en y es igual a menos la gravedad, queda 9.8 por el tiempo, quedando un sistema de dos ecuaciones. Entonces, para hallar el tiempo en el que llega al suelo, que es una de las primeras preguntas, se puede tomar la primera ecuación, en donde nos dice que y es igual a menos 1/2 por 9.8 por el tiempo al cuadrado más 50. Este y sería el punto en el que llega al suelo, y de acuerdo al sistema de coordenadas esto sería igual a 0, quedando menos 1/2 por 9.8 por el tiempo al cuadrado más 50. Entonces, despejando el tiempo, daría menos 50 por menos 2, será positivo, sobre 9.8, y eso se eleva a la raíz para quitar el cuadrado. El tiempo daría 3.19 segundos, que es una de las primeras preguntas que plantea el problema. La segunda dice con la rapidez con la que llega al suelo. Entonces se toma la segunda ecuación, velocidad en y es igual a 9.8 por el tiempo, que son los 3.19 segundos, dando menos 31.26 metros sobre segundo. Y la tercera nos pide hallar la distancia que hay de aquí a aquí, un segundo antes de completar el tiempo. Entonces, para ello primero se tiene que restar 1 al tiempo total. Sería 3.19 menos 1, 2.19 segundos. Con base en esa se utiliza nuevamente la primera ecuación, en la cual y ya representaría la distancia que queremos hallar, y es menos 1/2 de la gravedad, los 9.8 por el tiempo al cuadrado, será los 2.19 al cuadrado más 50. Esa distancia daría 26.50 metros. Y esa sería la solución a ese problema de cinemática. Vamos a continuar con otro tema. El siguiente tema que vamos a exponer es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme describe un movimiento de un cuerpo atravesando con una rapidez constante y una trayectoria circular, como cuando una persona sujeta con una cuerda una pelota y empieza a generar un movimiento circular. Esto genera una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro, que es la aceleración centrípeta, mientras que la velocidad podemos ver que siempre tiene una dirección distinta y siempre es perpendicular a la aceleración. Algunos conceptos que maneja es el del periodo, que es el tiempo en que tarda en dar una vuelta. El periodo se expresa como la división entre 2pi sobre w. Por otra parte, la frecuencia es la cantidad de vueltas que recorre la partícula en unidad de tiempo, que es 1 sobre el periodo. Y los dos tipos de velocidades que se utilizan en el movimiento circular es la velocidad angular y la lineal. La velocidad angular es el ángulo girado por unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega W,
Normalmente se suele expresar en radianes sobre segundo, mientras que la velocidad lineal constantemente cambia de dirección. Es la velocidad propia de la partícula, su magnitud es constante y la dirección cambia ya que siempre es tangente a la recta, formando un ángulo perpendicular con la aceleración. Se expresa en metros sobre segundo. Otros conceptos son el de la aceleración, que en este caso no existe una aceleración tangencial, sino la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. La fuerza centrípeta, cual como lo habíamos mencionado, tiene dirección perpendicular a la velocidad lineal. La aceleración se expresa como, la aceleración centrípeta se expresa como 4 pi al cuadrado por el radio del círculo sobre el periodo al cuadrado, mientras que la fuerza centrípeta se expresa como el producto entre la masa por 4 pi al cuadrado por el radio sobre el periodo al cuadrado. A continuación vamos a explicar un ejemplo en el cual tenemos un disco de acetato que tiene un radio de 20 centímetros y gira 33.33 revoluciones por minuto. Solicita ya la velocidad lineal del punto de la periferia, la velocidad angular, aceleración centrípeta, el tiempo en girar 780 grados y el tiempo en dar 15 revoluciones. Entonces el problema plantea es más que todo un disco que da vueltas, 33 revoluciones por minuto. Podemos partir de que ya nos están dando la velocidad angular, pero nos la están dando en las unidades que no necesitamos, que son los 33.33 revoluciones por minuto. Tenemos que pasarlo a radianes por segundo. Para ello se utilizan conversiones. Entonces se tiene que 33.33 radianes se pueden expresar, revoluciones, perdón, se pueden expresar como vueltas durante un minuto. Para despejarlo sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Y una vuelta es igual a 2 pi radianes, que es el giro completo, los 360 grados, pero expresado en radianes. Entonces se pueden cancelar estos valores, quedando ya los radianes sobre segundo, multiplicando 33.33 por 2 pi sobre 60. Eso daría un total de 1.11 pi radianes sobre segundo. Esa sería ya la respuesta a la primera pregunta, que es la velocidad angular. Para ya la velocidad lineal se utiliza la fórmula que es producto entre la velocidad angular por el radio del círculo. Como se expresa en metros, toca cambiar el radio de los 20 centímetros a metros, sería 0.2 por la velocidad angular que ya habíamos allá anteriormente, que es el 1.11 pi por el 0.2, expresa en metros sobre segundo, y eso daría 0.7 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta a la primera pregunta, la velocidad lineal, teniendo en cuenta que ya se había hallado la angular. La tercera nos pregunta la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta tiene una fórmula que es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces ya tenemos los valores, solamente es tomar ese 0.7, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre la
entre el radio, pero expresado en metros. Sería 0.2. Y eso daría 2.45 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración centrípeta se halla a través de esa fórmula, teniendo en cuenta que ya teníamos la velocidad lineal y el radio. Otra pregunta que nos formulan es el tiempo en que tarda en girar 780 grados. Entonces para eso se hace una regla de 3, teniendo en cuenta que 2pi radianes es igual a 360 grados. Entonces nos piden en radianes los 780 grados. Entonces sería multiplicar 2pi por 780 dividido 360. Ese sería inicialmente en radianes el ángulo que nos pide. Sería 13.60. Nos piden es hallar el tiempo en el que tarda girarse en 380 grados. Para aplicar una fórmula es necesario primero pasarlo a radianes. Se utiliza una fórmula en la que se habla del espacio angular, que debe ser representado como el ángulo en radianes, el cual resulta ser el producto entre la velocidad lineal por el tiempo. Entonces solamente este sería los 13.60 y la velocidad ya la vemos allá desde el inicio. Los 13.60 radianes sobre el 1.11 pi. Este sería el tiempo. El tiempo sería igual a 3.9 segundos. La última pregunta es el tiempo que nos piden dando 15 revoluciones. Entonces para eso se utiliza la fórmula del periodo, la cual dice que es 2pi sobre 12. Entonces sería 2pi sobre 1.11 pi. Ese periodo daría 1.8 segundos. Pero eso es por vuelta. Entonces toca multiplicarlo por 15, dando así 27 segundos. Y esa sería la solución a las 5 preguntas planteadas por el movimiento circular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple. Pues es un movimiento muy parecido al anterior, al circular. Pues habla de lo que es la perturbación de un objeto, ¿cierto? Donde esa perturbación provoca un movimiento oscilatorio y periódico. Bueno, eso se puede evidenciar, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo pongo esta pelotica acá y la hago mover, pues se hace un movimiento armónico oscilatorio y periódico. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, un resorte que tiene cuando lo estiramos, pues él intenta devolverse a su posición inicial, pero lo que logra es ir un poco más allá, entonces cada vez tiene que pelear de lado a lado para llegar a su posición inicial. Hay unas características. Hay una posición inicial o inercial que sería, vamos a marcar acá, tiene una amplitud. Esa amplitud es partiendo de su posición inicial en el momento en que yo hago esto. Entonces la amplitud hacia el lado izquierdo va a ser negativa, su amplitud hacia el lado derecho va a ser positiva. Podemos observar también
aspectos como lo es la velocidad. La velocidad en cada uno de sus puntos si observamos la bolita, la mayor velocidad que él puede obtener va a ser en el punto inicial, ya que aquí tenemos velocidad 0. Cuando llega a este punto va a tener mayor velocidad y si llega a este, su velocidad también va a ser 0. Y esto va a ser una máxima. Listo. Ahora su aceleración. Vemos una mayor aceleración desde este punto hacia el punto inercial. Entonces podemos decir que aquí su aceleración aumenta. Pero ¿qué sucede de acá hasta acá? Va a disminuir. Y en este punto va a ser igual a 0, ya que va a tener una velocidad constante. Entonces la aceleración va a ser igual a 0. Esa es una característica que podemos ver de lo que es movimiento armónico. Acá están los dos ejemplos, lo que hacía con la pelota y lo que podemos hacer también estirando un resorte. Pues lo que intenta el objeto siempre es llegar a su estado inercial. Lo que es este resorte, pues su estado inercial va a ser este. Nosotros estamos perturbando su posición inicial, por eso él va a tender a lograr su estado inercial a través del movimiento armónico. Igualmente aquí su movimiento armónico va a estar ligado hacia la gravedad, que la gravedad es la que busca su estado inercial. Listo, acá vemos la onda, cómo se puede generar. Entonces tenemos el resorte, tenemos su estado inercial, que es este. La onda va a aumentar cuando tenga una menor longitud, digamos el resorte, y la onda va a ser en el punto más bajo cuando se haya estirado totalmente el resorte. Tenemos algunos aspectos de los que ahorita había hablado, donde X hablamos que es la amplitud. Podemos ver que X puede ser la elongación, o sea, lo que estiramos o lo que movemos el objeto, o también puede ser su estado inicial, que sea la amplitud 0. Tenemos también una frecuencia angular. La frecuencia angular, pues lo que define es el número de oscilaciones que puede darse en un segundo. Tenemos el tiempo, que es el tiempo que transcurre una sola onda, o sea, por ejemplo, digamos, desde este punto hasta este otro. ¿Cuánto se demora esto con respecto al tiempo? Tenemos también una fase inicial que indica el estado de oscilación o vibración. Vamos a hacer un ejemplo para que sea un poco más claro. Aquí tenemos unas ecuaciones con respecto a lo que es su posición, lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Pues podemos ver que sencillamente para sacar la velocidad pues es la derivada de su posición, y igualmente la aceleración es la derivada de su velocidad. Pues vamos a utilizar esta ecuación para resolver un problema, el cual nos dice lo siguiente. Dice que una partícula oscila con un movimiento armónico simple de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión. Si notamos, esa expresión es muy parecida a la que nos dan al comienzo con respecto a la posición, donde X está en centímetros y el tiempo está en segundos, donde el tiempo es igual a 0. Entonces nos piden que encontrar el desplazamiento, su velocidad, la aceleración, el periodo y la amplitud del movimiento. Entonces tenemos una ecuación, vamos a anotarla acá.
Listo. Con respecto al ejercicio, si vemos aquí, este 5 representa A. Tenemos el 2 que representa W. Y el ángulo que nos representa es esto. Entonces, ¿cómo encontramos el desplazamiento? Sencillamente lo que vamos a hacer es despejar, o bueno, reemplazar más bien. Entonces, por ejemplo, tenemos que A es igual a 5, dice que el tiempo en 0, entonces reemplazamos la t por 0 más 16. ¿Sí? Sí. Bueno, ya calculando esto, nos queda que esto es igual a aproximadamente 5 raíz de 3 sobre 2 centímetros. Ahora vamos a mirar lo que es la velocidad. Es la derivada de este. La velocidad es igual a 10. Entonces ahí sencillamente también reemplazamos lo que es la variable t. Y eso nos da igual a 5 sobre segundo. Y lo que es la aceleración, tenemos que es igual a 20 de 2, otra vez la misma variable, 0 más esto nos da igual a 3 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces sencillamente lo que hicimos fue despejar cada una para obtener el desplazamiento de la velocidad y la aceleración con respecto a las tres fórmulas que teníamos acá. Bueno, para determinar el periodo lo podemos representar con T o P, también lo encontré así. Tenemos la fórmula que esto es igual a 2 sobre W. Entonces tenemos que W es 2, por lo tanto estos dos se van a cancelar. Y nos queda que el periodo es igual a segundos. Listo. Ese es el periodo. Y con respecto a lo último que nos piden, que es la amplitud del movimiento, pues ya lo teníamos, que era 5. Entonces pues esa va a ser la amplitud del movimiento, va a ser su máxima elongación. Continuamos con las leyes de Newton. Entonces son 3 principios de los cuales se explica la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, particular aquellos relacionados con el movimiento de los cuerpos. Las primeras 2 leyes ya habían sido formuladas por Galileo y la tercera sí es una ley original de Isaac Newton. La primera ley es la ley de la inercia,
en la que indica que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme o rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas a él. Es decir, hay un cuerpo que no tiene fuerzas, que está quieto o tiene una velocidad constante. Si sobre la sumatoria de las fuerzas que actúen sobre él tiene que generar cero. Por ejemplo, en el gráfico de acá, una persona está empleando una fuerza de 20 newton hacia la derecha y la otra lo está ejerciendo hacia la izquierda. Para que se cumpla la primera ley, la fuerza de X también debe ser de menos 20 newton. La segunda ley es la ley de la fuerza, la cual indica el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Existe, por ejemplo, un cuerpo que está en reposo y sobre él actúa una fuerza de 20 newton, como en el primer gráfico. Entonces se empieza a expresar, a generar una aceleración en el mismo sentido que la fuerza. Para ello se utiliza la ecuación de aceleración igual a fuerza sobre masa. Se ve comúnmente en los problemas de cinemática, de caída libre. Y la tercera ley es el principio de acción-reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto al suelo, actúa una fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario. O por ejemplo cuando rebota una pelota y evita que siga su dirección. Vamos a plantear dos problemas en los cuales se puede explicar las leyes de Newton. El primero es uno muy básico que dice que se empuja un ladrillo con una fuerza de 1.2 newton y adquiere aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Nos preguntan la masa del ladrillo. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, la cual dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Nos pregunta la masa, o sea que hay que despejar fuerza sobre aceleración. Eso sería igual a 1.2 dividido 3. Eso daría, expresada en kilogramos, 0.4. Esa sería la solución al primer problema. Segundo problema dice: un cuerpo de 40 kilogramos de masa descansa sobre una mesa. Mediante una cuerda que pasa por una polea se une a otro de 30 kilogramos que cuelga libremente. Calcular la aceleración de los cuerpos y la tensión de la cuerda suponiendo que el coeficiente de rozamiento para el primer cuerpo vale 0.2. Para este tipo de problemas siempre se tienen que hallar las fuerzas que actúan sobre los objetos, en este caso son dos. En esta hay una fuerza que es el peso, que va hacia abajo, una que es la normal, que es la misma pero en sentido contrario, la fuerza de rozamiento que evita que el objeto se vaya más rápido, que va hacia la izquierda, y la tensión que va hacia la derecha. Mientras que para el segundo cuerpo actúa solamente el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Entonces, primero se tiene que, a través de la segunda ley de Newton, plantear las ecuaciones de peso. Entonces, para el primer objeto, serían 40 kilogramos por la gravedad, por la aceleración, sí, que en este caso sería la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, para poder hallar este valor. El segundo, eso es igual a la masa 2, que sería 30 kilogramos de masa por la misma gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para calcular la fuerza de rozamiento,
operamos el coeficiente que nos dan, que es de 0.2, por aquí sí, como actúa sobre el primer objeto, tenemos que hacer el valor del peso 1. Primero da 392 newton, realizando esa multiplicación, y el segundo da 294 newton. Entonces la fuerza de rozamiento es multiplicar ese coeficiente por el peso de este primer objeto. Sería los 392 newton. Esa fuerza de rozamiento daría 78.4 newton. Para poder hallar la aceleración, entonces se empiezan a despejar las ecuaciones, se empieza a revisar cuáles son las fuerzas que actúan. Por ejemplo, para este primer objeto actúa la tensión y la fuerza de rozamiento en este sentido. Entonces sería tensión positiva, fuerza de rozamiento negativa. Eso es igual a masa 1 por aceleración. Mientras que en el segundo ejemplo hay una tensión positiva. Por el peso de la masa. Perdón, como va en este sentido, la tensión llegaría a ser negativa y el peso positivo. Eso sería igual a masa 2 por aceleración. Entonces se despeja de la siguiente forma, se cancelan las tensiones, dando peso 2 menos la fuerza de rozamiento es igual a, colocamos la aceleración por la suma entre la masa 1 más la masa 2. Entonces la aceleración sería igual al peso 2 menos la fuerza de rozamiento sobre masa 1 más masa 2. Tendrían que reemplazar los valores. El peso 2 sería 294 newton menos los 78.4 de rozamiento. Y la suma entre las dos masas, que es 40 más 30, 70 kilogramos. Esa aceleración en total daría 3.1 metros sobre segundo cuadrado. Sería la primera pregunta. Y la tensión de la cuerda, suponiendo que el coeficiente de rozamiento vale 0.2. Entonces, para hallar la tensión solamente basta con aplicar alguna de las fórmulas. Por ejemplo, se puede utilizar la primera, tensión igual a fuerza de rozamiento más masa 1 por la aceleración. Reemplazando los valores sería 40 kilogramos por 3.1 más los 78.4. Esa tensión daría 202. Esa sería la respuesta a las dos preguntas que nos hacen en el problema. Listo. ¿Le queda mucho? ¿Mucho? Porque tenemos por ahí 10, 15 minutos máximo. Listo, porque ya son las 9:20. Entonces intente tal vez limiten un poquito los ejemplos y deje más como para la teoría y eso, y máximo un ejemplo rapidito cada tema, porque no queda mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de energía y trabajo. Pues la energía está muy relacionada al trabajo. La energía es como esa cantidad necesaria para realizar un trabajo. El trabajo es el movimiento de un objeto.
hay un concepto que dice que el trabajo de la fuerza es equivalente a la energía necesaria para desplazarlo, o sea, siempre van las tres partes muy relacionadas, lo que es desplazamiento, lo que es trabajo, lo que es fuerza. Una medida estándar para trabajar este concepto de energía y trabajo es que la energía se mide en joules. Un joule equivale a la energía transferida para aplicar una fuerza de 1 newton sobre un objeto de 1 kilogramo que lo desplaza 1 metro. Entonces todo sobre 1, esto ayuda a entender bastante cómo funciona la energía de trabajo. Tenemos una fórmula muy sencilla donde la W representa el trabajo, que es igual a la fuerza por el desplazamiento. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces nos dice lo siguiente: supongamos que nos sentimos culpables de comer una barra de chocolate de 60 gramos que aproximadamente tiene 180 calorías y queremos averiguar cuánto ejercicio tenemos que hacer para quemar las 180 calorías, sabiendo que una kilocaloría equivale a 4184 joules. Entonces, los joules, como es la energía, esta es mi energía, lo que necesito saber es 280 kilocalorías, ¿cuántos joules representa? Pues muy sencillo, lo único que hacemos es 280 por 4184. Eso es equivalente a 1,17 megajoules. Eso es, o si lo escribimos de otra forma sería listo. Entonces ya teniendo esto y utilizando la ecuación que nos dan al comienzo, que dice que W es igual fuerza por, si lo reemplazamos, entonces tenemos que 1,17 megajoules es igual a la fuerza que nos dan. La fuerza que nos dan aquí es de 500 newtons, exacto. Entonces sencillamente lo despejamos. Esto nos daría que el desplazamiento sería aproximadamente de 2340 metros. Pues eso es un caso hipotético porque el cuerpo humano no sería capaz de que si consumimos 280 kilocalorías, pues las vamos a quemar en un objeto. Normalmente es el 25% de la energía que comemos para poderla transmitir en energía. Entonces de esto en realidad sería solo el 25%. Ahora tenemos lo que es la energía cinética, que es la energía de un cuerpo que tiene debido a su movimiento. Entonces es cuando ese objeto pasa de un estado de reposo a un movimiento. Pues para que este cuerpo se empiece a mover tenemos que acelerarlo o aplicarle una fuerza externa. De esta forma realizamos un trabajo y este trabajo se transfiere en energía al objeto y así se moverá a una nueva velocidad. Esa energía transferida se le conoce como cinética y depende de la masa y la velocidad alcanzada. Aquí tenemos algunas fórmulas donde W es el trabajo, tenemos también la fuerza, la distancia. Si despegamos un poco esto, pues tenemos una masa, una aceleración, una distancia, y allá un poco más complejo, pues lo que se intenta es sencillamente despejar un poco la ecuación para al fin obtener esta acá.
final nos queda que la energía cinética vamos a representar como K igual a 1/2 por la masa y la velocidad al cuadrado. Bueno, el cambio de energía cinética es igual al trabajo realizado sobre un objeto, es por eso que tenemos la W del trabajo neto igual a lo que es la energía cinética. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces dice, estar en un lugar equivocado cuando un elefante africano de masa de 6.000 kilogramos con una velocidad de 10 metros sobre segundo está vistiendo pues realmente fuerte y puede arruinar tu día. Entonces dice que a qué velocidad viajaría una bola de cañón de 1 kilogramo si tuviera la misma energía cinética que el elefante. Entonces ya sabemos que la energía cinética del cañón es la misma que el elefante según el ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a escribir aquí la fórmula. Lo que nos están diciendo es que la bola del cañón, o sea, es igual a la del elefante. Si esto lo reemplazamos por la ecuación, por esta de acá, entonces tenemos que un medio esta es masa de la bala. Es igual a la masa del elefante cuadrado. Entonces, ya teniendo esa ecuación, lo que vamos a hacer es sencillamente despejarla. Esto nos queda aproximadamente así, que la velocidad cuadrada, la velocidad de la bala es igual pues lo que queremos hallar acá es la velocidad de esa bala, que sería aproximadamente eso es que si lo traducimos en kilómetros por hora daría 2.790 kilómetros. Eso es. Listo. Dale 5 minutos, ¿qué les queda? Falta todo lo que tienen que hablar el compañero. Sí. Es que te había dicho rápido con los ejemplos, si quieres corto. ¿A ti te queda algo más? Ahora vamos a hablar de lo que es energía potencial, que tiene que ver una relación con lo que es la gravedad. Entonces, pues es el trabajo realizado en una situación particular cuando hay un campo gravitacional. Pues en este aspecto lo que vamos a también tener en cuenta es lo que es la masa, la gravedad y la altura de ese objeto. Algo muy similar a lo que ha explicado mi compañero. ¿Hacemos cerebro? No, falta muy poco. Tenemos otra definición, lo que es conservación de la energía, que es cuando esta energía no cambia, o sea, es un sistema más bien cerrado y no se pierde en otro punto, y se puede calcular, digamos, lo que hemos hecho lo podemos calcular gracias a que no hay una pérdida de energía, por ejemplo en calor o en fricción o en otro tipo de evento que pueda ocurrir.
Pues existen tres cantidades que se pueden conservar, como lo es la energía, el momento y el momento angular. Bueno, aquí ya lo que había hablado, que es cerrado, podemos tener en cuenta lo que es la gravedad, la fuerza de un resorte, por ejemplo, que tampoco tiene una pérdida en otro medio, en otro sistema. Bueno, las energías que no son conservativas son difíciles de medir, lo que ha explicado como la fricción y el arrastre. Acá hay un ejemplo de energía potencial, donde este muchacho aquí tiene una energía potencial con respecto a la gravedad y a medida que se desplaza por la patineta obtiene una energía cinética. Acá hay unas fórmulas muy sencillas que la energía mecánica es igual a la energía potencial por la energía cinética. Entonces aquí vemos cómo relacionan las dos ecuaciones y las ondas. Con respecto a las ondas mecánicas, pues ya habíamos visto algunos temas en el libro, pues es una perturbación con respecto a un medio material donde sus átomos pueden golpear otro y efectuar un movimiento más bien cinético. Estas se pueden propagar por un medio, pues hay algunos requisitos, tiene que haber una perturbación, pues tiene que haber elementos de un medio donde puedan fluir libremente estas partículas de un lado a otro, ser elástico, tener algo de inercia. Aquí podemos ver un ejemplo básico de cómo, digamos, una pelota o un átomo golpea a los demás y transfiere esa energía. La fórmula general, también la vemos en el libro, esta es para la velocidad, lo que es la propiedad elástica sobre la propiedad de inercia. Tenemos ondas transversales, pues la onda transversal lleva una dirección y su onda de propagación es perpendicular a esta. Entonces lo que se dice es que si tengo una onda, esta va en dirección hacia la derecha, entonces el comportamiento de la onda va a ser perpendicular. Listo. ¿Y una onda longitudinal? Y una onda longitudinal, entonces lo que dice es que si lleva una dirección, digamos en este caso hacia la derecha, también su perturbación o movimiento va a ser en el mismo sentido. Listo, aquí vemos un ejemplo de cómo se comportan las dos ondas. Vemos que, por ejemplo, esta, lo que decía, la transversal es perpendicular y la longitudinal pues es en el mismo sentido. Vamos a ver, ¿las sonoras son transversales o longitudinales? Deben ser longitudinales. Correcto. Sí, porque el sonido se propaga así con el aire comprimiéndose. Señor. Acá hay un ejemplo. ¿De qué el ejemplo que más le falta? Listo. Ahí ya, Listo, vale. La quería definir los conceptos de potencia y momento. Y sería otro. Dale, 5 minutos y defines esto y ya así acabamos. Pero súper rápido porque nos van sacando. Mientras tienen la asistencia, ¿todos firmaron? Por favor, firmen quien falta y así empiezo a guardar esto. Acabamos la exposición, nos vemos entonces el martes de hoy en 8 para la exposición 5. Sí, entre mañana y pasado les subo el tema de la clase del viernes para que la vean antes del fin de semana. Listo, la decidí. Vale, pues bueno, rápidamente, muy corto, vamos a definir simplemente los conceptos que nos quedan, que es potencia y momento. La potencia básicamente se refiere a la cantidad de trabajo realizado o la energía consumida por una unidad de tiempo. La potencia es una magnitud escalar, en este caso de la física, y su sistema es medido bajo el Sistema Internacional de Unidades, el Joule, o conocido también como el Watt, en honor a James Watt. Tenemos básicamente las fórmulas. Para definición simplemente se calcula la potencia consumida o suministrada por un intervalo de tiempo y se utiliza bajo la primera ecuación que pueden ver ahí. Pues P es la potencia, la W es la del trabajo realizado y pues el T multiplicándose por un escalar.
También manejamos lo que es la potencia instantánea, que ya en este caso se refiere bajo la fórmula de abajo, en donde vemos que pues, simplemente el escalar es el incremento del tiempo, F la fuerza y V es la velocidad que se le aplica. Aquí esto pues, que lo puedo explicar rápidamente sobre las unidades que se manejan, como ya indiqué al principio, pues es el Joule sobre segundo, o conocido como el watt, el vatio en español. También es bastante común verlo directamente como el kilowatt o los caballos de vapor. En este caso, pues, un kilowatt equivale a 1000 watts. El caballo de vapor equivale a 745,35 watts. Unidad extra sería el ergio por segundo, que equivale a 10 a la menos 7 watts. Es también importante pues, aclarar que el kilovatio por hora es diferente, ya que este utiliza una unidad de trabajo y no una unidad de potencia. Hay diferentes tipos de potencia, pues voy a explicar solo el de la potencia mecánica que se nos corresponde, en donde pues, la potencia mecánica es que ejercida sobre un sólido rígido se obtiene efectuando el producto entre la fuerza resultante aplicada y la velocidad que se le es transmitida a dicho cuerpo. Esta expresión pues, es muy equivalente a la primera que expliqué, de donde sale pues, de la misma fórmula. P es igual al trabajo sobre la unidad de tiempo. Aquí están las potencias, entre ellos solo voy a nombrarlas la potencia eléctrica, potencia calorífica, potencia sonora. Un breve ejemplo, básicamente algo que igual ya mis compañeros pues habrán explicado, no una oportunidad en este caso. Y pues momento. Hablando sobre el momento, tenemos que sobre su definición es también conocida como la magnitud física o una magnitud física, también llamada movimiento, cantidad de movimiento o movimiento lineal, y básicamente pues, describe el movimiento que se realiza en un cuerpo dentro de la teoría mecánica. Tenemos la fórmula, donde vemos que la cantidad de movimiento se divide por masa por velocidad. Algunos datos podemos omitirlos. Básicamente este es un breve ejemplo. Un coche de 2 toneladas yendo a 60 km por hora choca con un camión de 5 toneladas que va a 20 km por hora. En este caso, pues, ¿qué vehículo tiene más cantidad de movimiento? ¿El coche o el camión? En este caso, pues, si hacemos la multiplicación que es la masa de 2 toneladas a 60 kilómetros, pues 120 contra 100, el coche tendría más cantidad de movimiento. ¿Qué más podemos aquí verificar? Aquí es más que todo la cantidad o la variación en el movimiento, que pues por lo general la masa suele mantenerse constante y lo que cambia en una variación de movimiento es el cambio de la velocidad, también llamamos la aceleración aplicada a dicho objeto. La variación de la cantidad de movimiento pues simplemente depende de la fuerza y el intervalo del tiempo. Este ya es un dato como extra, no sé si es necesario explicarlo. Es el impulso, que es básicamente precisamente la actuación que se genera sobre dicho cuerpo, que está definida como F, que es la fuerza que se le ejerce a dicho objeto por el intervalo de tiempo. En este caso hay que tener en cuenta que los objetos tienen cantidad de movimiento, pero el impulso ya actúa directamente sobre dicho objeto. Aquí hay algunas indicaciones. El impulso está relacionado con la cantidad de movimiento por las fórmulas, donde tenemos la primera, que sería la masa por velocidad, que es la misma variación de la velocidad, y la fuerza por el intervalo de tiempo, que creo que ya definí con el impulso. Entonces la masa es constante, el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Exactamente, que ya es como tal la relación que se tiene en la segunda ley de Newton, que explicó mi compañero. Eso es un ejemplo sobre lo que sería una cuestión de un huevo cuando choca con una hoja de papel, donde la fuerza es un poco más débil, pero el tiempo es más alto, y con una barra. Hay aplicaciones del uso común y algo de choques, pero en este momento creo que no es necesario. Básicamente habla sobre la cantidad de movimiento neta, y un choque es igual a la cantidad de movimiento después de dicho choque, como sería la prueba de billar. Entonces, esto a grandes rasgos. Listo.